En Zaragoza tenemos muchas maneras de movernos por la ciudad. El autobús, que tantos quebraderos de cabeza está trayendo al ayuntamiento en los últimos días, también el tranvía, la bici eléctrica. Aún así, no se llegan a cubrir todas las necesidades de los zaragozanos. Hoy nos acompaña Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Para hablarnos de una propuesta muy novedosa. Bueno, yo creo que no es tan novedosa porque es una propuesta que realmente no está en experimentación, sino que está en explotación comercial en muchos países del mundo ya desde hace por lo menos 6 o 7 años, que es simplemente un autobús autónomo, autoguiado, articulado, de conducción autónoma, como digo, que puede sustituir, y de hecho está sustituyendo en otras ciudades del mundo, en China, en Indonesia, en Dubái, y en algún otro, en Australia, en Nueva Zelanda, está sustituyendo al tranvía, y creemos que lo sustituye ventajosamente. Se trata de estos autobuses. Se hizo una prueba ya en Zaragoza, en el DigiCity, en la avenida San José. Todavía se pueden ver las líneas pintadas en la calzada, unas líneas discontinuas, paralelas, y el autobús va caminando sobre ellas o transitando sobre ellas, y con un sistema de autoguiado va siguiendo, digamos, ese trayecto, ese itinerario marcado con líneas. Puede circular perfectamente por el mismo trazado que el tranvía, y nosotros lo que proponemos precisamente es que para ampliar la línea del tranvía, que es lo que proponíamos en un inicio, alargar la línea del tranvía para prestar servicio a Arcosur, también a Rosales del Canal, también nos lo pidieron, por el sur y por el norte prolongarlo hasta el Hospital Rollo Villanova, la posibilidad de que en lugar de tener que acometer todas estas obras que cuestan un montón de dinero, el poner raíles, la catenaria, etcétera, etcétera, el sustituirlo simplemente por una pintura en el suelo y la incorporación de este tipo de unidades, que podrían circular, ya digo, por el mismo trazado del tranvía, y únicamente que al llegar al final de la línea, en lugar de tener que dar la vuelta, como lo hace ahora el tranvía, por ejemplo, en Valdespartera, pues estos autobuses proseguirían por la calzada hasta prestar servicio a Arcosur, prestarían servicio en Arcosur y volverían otra vez para incorporarse a la línea del tranvía. Uh-huh. Los usuarios del tranvía que lo estén esperando en el Paseo Independencia, pongamos por caso, pues puede suceder que en lugar de llegarles un tranvía les llegue un autobús de estos, pero va a prestar exactamente el mismo servicio. Por dentro puede ser idéntico al tranvía y les dará el mismo servicio. Lo único es que al llegar al final de la línea, en lugar de acabar allí en Valdespartera, proseguirá su trayecto hasta Arcosur. Uh-huh. Claro, cuando hablamos de que es un vehículo autónomo, no hay un conductor. Puede haberlo exactamente igual que lo hay ahora en el tranvía, pues para evitar las contingencias, tener un frenado de emergencia, cualquier otra circunstancia, puede haberlo. De hecho, cuando se hicieron las pruebas del DigiCity, efectivamente era un autobús autónomo, pero sin embargo había un conductor ahí controlando que efectivamente todo transcurría con normalidad y vigilando efectivamente todas estas posibles emergencias que pudieran surgir, un frenado de emergencia o cualquier otra cosa. Claro, la primera pregunta que a mí se me viene a la mente cuando se exponen las virtudes de este medio de transporte es: ¿por qué no se ha utilizado esto en lugar de crear, por ejemplo, el tranvía desde un principio? Bueno, seguramente cuando se puso en marcha el tranvía esto no estaba operativo, no era una tecnología ni viable ni presente todavía en otras ciudades del mundo, pero a lo largo de estos años efectivamente se ha ido poniendo. Lo que sí que nos ha llamado la atención cuando hemos buscado referencias en Internet y en los canales de YouTube, etcétera, etcétera, que son todas estas imágenes que estáis transmitiendo, proceden de esto, están colgadas en Internet y son de los tranvías que están circulando en varias ciudades de China, por ejemplo. Bueno, pues lo que nos ha sorprendido cuando buscábamos estas referencias, como digo, es que no hay ni una sola ciudad europea en donde esté funcionando este sistema, lo cual nos da, de alguna manera, es un indicador del atraso en el que estamos cayendo, en el atraso tecnológico en el que está cayendo Europa y que tantos políticos están denunciando. Uh-huh. Es sorprendente que un sistema pues como este, que es tecnológicamente más avanzado y por lo tanto es más barato, más flexible, más eficiente, no se haya incorporado todavía en ninguna otra ciudad europea. Uh-huh. Y por el contrario sí que esté circulando en China, en Malasia, en Indonesia, en Australia, en Nueva Zelanda, incluso en Monterrey creo que se va a instalar también, Monterrey de México. Se va a instalar también. Claro, que además son ciudades muy pobladas, ¿no? O sea que... Sí, pero bueno, realmente
simplemente está prestando el mismo servicio que presta el tranvía, no ni más ni menos. Lo único es que, lógicamente, a un menor coste, sin necesidad de instalar infraestructuras, ahí podemos verlo en las imágenes, como simplemente circula sobre una raya pintada en el suelo. Es más flexible en caso de averías, es decir, puedes retirarlo de la línea sin tener que paralizar todo el servicio de tranvía o todo el servicio de autobuses porque una unidad se ha averiado, simplemente se retira, se aparta y ya está solucionado el incidente. Bueno, nosotros creemos que no tiene más que ventajas. Como digo, no estamos hablando de un sistema, de un proceso experimental, nada, un experimento, una innovación, sino al revés, que está ya en explotación comercial. Y además, como digo, desde hace ya varios años y a pleno rendimiento y, bueno, como puede apreciarse en las imágenes, el interior es prácticamente idéntico al que pudiera ser al del tranvía que estamos acostumbrados a usar. Claro, igual muchos de nuestros oyentes o telespectadores se preguntan ¿por qué este y no, por ejemplo, otro autobús o la prolongación del tranvía? Entendemos que es muy costosa. ¿Cuáles son las mayores ventajas que tiene este vehículo? Bueno, nosotros hemos pensado en este vehículo y que sea autoguiado para garantizar que efectivamente va siempre por el mismo sitio, precisamente para que pueda ir sobre el mismo trazado que el tranvía. Exactamente, el tranvía va, digamos que fijo con los dos raíles. Con un sistema óptico de autoconducción guiado por inteligencia artificial o por algún procedimiento tecnológico de estos, va exactamente siguiendo el mismo trazado, las mismas rayas, sin posibilidad, salvo que medie la voluntad humana. Un conductor que diera un volantazo, evidentemente lo movería, lo sacaría del sitio, pero si no, el autobús circula por el mismo recorrido. Ha mencionado también usted la eficiencia. Claro, estos ya serán eléctricos o híbridos. Sí, serían eléctricos o híbridos, efectivamente. Y desde el punto de vista de la eficiencia energética, pues bueno, puede ser exactamente igual que un tranvía, escasamente contaminante también, por lo tanto, y absolutamente eficiente desde ese punto de vista medioambiental. Hemos visto además que se puede variar el número de vehículos, de convoy, sí, fácilmente. Claro. Evidentemente, a más necesidad, si se necesitara en horas punta, pues incorporar vehículos con más unidades, con más vagones, pues se podrían incorporar creo que hasta 5. Lo normal es que lleven 3 unidades, 3 vagones, pero se puede ampliar hasta 5. Bueno, es un sistema al cual solo le vemos ventajas. Ahora mismo, pues eso, bueno, habría que plantearse a ver dónde se pueden adquirir o incluso si se pueden, comprando las patentes o algún tipo de licencias, si se pudieran construir o fabricar incluso aquí en las instalaciones de CAF en Zaragoza, pongamos por caso. Que sería lo ideal, y desde luego pensamos que sería una tecnología exportable al resto de países europeos. Claro, le iba a preguntar por cuál sería la inversión inicial, no pues en números, sino en lo que se necesita, ¿no? Que sería básicamente el vehículo. Básicamente que desde el punto de vista de las infraestructuras es muy poco. Sí que es verdad que se necesita un reforzamiento de la calzada porque al estar rodando siempre sobre la misma banda de rodadura, digamos, sobre la misma banda de rodadura, pues hay que reforzar un poco el asfalto, pero nada más que eso. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en los carriles bus de uso exclusivo para bus, que si nos fijamos vemos cómo el pavimento se hunde más que en el resto de la calzada. Entonces, allí donde vaya a circular, pues evidentemente hará falta poner un asfalto de mejor calidad, más grosor o más compacto. Pero bueno, nada que no esté absolutamente previsto. Incluso hay estudios ya que indican, pues eso, el reforzamiento que tiene que llevar la calzada, pero fuera de eso nos ahorraríamos todo el coste de la instalación de raíles y de catenaria, que es evidentemente una obra bastante costosa. De hecho, cuando planteamos la prolongación del tranvía hasta Arcosur y hasta el rollo Villanova, una de las objeciones que pusieron los concejales, el concejal de movilidad que intervino por parte del Partido Popular, del equipo de gobierno, precisamente nos habló del elevado coste de cada uno de los kilómetros supletorios que hubiera que poner. Bueno, pues ese coste supletorio con este sistema queda absolutamente obviado. Es decir, habría muchas menos contraindicaciones o muchas menos reservas para llevar a cabo esta ampliación, que por otra parte
los vecinos de Arcosur vienen demandando desde hace años. Y además, como le dije yo a la alcaldesa en alguna conversación privada, le digo, piensa, Natalia, que si no se acomete ahora, en el plazo de 5 o 6 años habrá que pensarlo en serio, la prolongación de la línea. No digo este sistema, sino la prolongación de la línea, porque en definitiva Arcosur va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo, está previsto que haya en los barrios del sur, concretamente entre Arcosur, Rosales del Canal, se calcula que pueda llegar a haber entre unas 50 60.000 personas más, 50 60.000 habitantes más, y estos sí generan ya una demanda de transporte público, yo creo que importante y que hay que atender. La alternativa es el transporte privado. Y yo creo que en los tiempos que corren y en las circunstancias en las que nos encontramos, no es, si se pueden dar soluciones de este tipo, es mejor evitar el transporte privado. Claro, respecto al crecimiento de la ciudad, eso le iba a comentar, sigue creciendo y hay veces que cuando se piensa en el aumento de ciudadanos en ciertas zonas, enseguida pensamos centros de salud, colegios, correcto, la recogida de basuras, pero tan importante también es poder llegar, poder moverse por la ciudad. Correcto, y sobre todo si el crecimiento se sigue haciendo hacia las afueras de la ciudad, hacia el extrarradio de la ciudad. Esa es una de las carencias que tiene Zaragoza y en general el entorno metropolitano de nuestra ciudad. Sabemos que las ciudades, ahora mismo estamos pujando con Sevilla por la cuarta, quinta plaza en el número de habitantes. Unas veces, según las estadísticas, estamos un poquito por encima, otras veces están ellos un poco por encima, pero estamos rondando los 700.000 habitantes. Pero claro, si nos comparamos con otras ciudades españolas, lo que les da verdadera importancia y verdadera relevancia no es el número de habitantes de la ciudad, sino de todo su entorno metropolitano. Si, por ejemplo, Bilbao tiene muchos menos habitantes que Zaragoza y, sin embargo, Bilbao es una conurbación donde se une Baracaldo, Sestao, un montón de poblaciones ya muy importantes que realmente conforman una conurbación mucho más poblada que lo que es Zaragoza. Con Sevilla pasa otro tanto. Está Dos Hermanas, que no sé qué habitantes puede tener, pero desde luego pasa sobradamente los 50.000 habitantes y está al lado mismo de Sevilla, como pudiera ser aquí Casetas o Alagón, no mucho más. Imaginemos que Alagón, en lugar de tener los habitantes que tiene, estuviera por encima de los 50.000 habitantes. Pues evidentemente habría unas necesidades de transporte entre Zaragoza y Alagón que tendríamos que estar contemplando ahora mismo, yo que sé, prolongando, por ejemplo, la red de cercanías. El cercanías que acaba en Casetas, pues seguramente si Alagón tuviera ese número de habitantes tendríamos que prolongarlo sí o sí hasta Alagón. Ahora mismo me parece que hay en España debe haber unas 12-13 ciudades que tienen red de cercanías. Bueno, pues sorprendentemente nosotros, con una población de 700.000 habitantes, más unos 80.000 que hay en la periferia, somos 780.000 habitantes, no tenemos más que 16 kilómetros de red de cercanías, una línea de cercanías con 16 kilómetros que presta servicio a 6 paradas. Somos de las 12 o 13 ciudades españolas con red de cercanías la que menos kilómetros y menos paradas tenemos. Ya no nos comparemos con Madrid o Barcelona, que pasan de 300 kilómetros de cercanías, pero es que muchas otras poblaciones menos importantes, Valencia, Sevilla, Cádiz, todas estas tienen red de cercanías. Desde luego la conexión no es importante, es vital para... Vital, efectivamente. Hay 9 ciudades españolas, 9 ciudades españolas que tienen metro. Zaragoza no tiene metro, con 700.000 habitantes, siendo la cuarta o quinta ciudad española. O sea que en ese aspecto de la articulación de la movilidad, no solo dentro de la ciudad, sino con toda nuestra área metropolitana, ahí vamos muy retrasados con respecto al resto de las ciudades. Y esto es un hándicap importante a la hora de atraer empresas, de atraer industrias de la misma importancia o relevancia que tiene la ciudad dentro de España. Claro. Señor Calvo, tengo curiosidad, ¿cómo ha acogido esta propuesta el resto de grupos o si le han compartido su opinión sobre este transporte? Bueno, pues por parte del Partido Popular no se ha dicho absolutamente nada, por el equipo de gobierno no se ha dicho nada, yo creo que les ha pillado un poco a contrapié. A mí lo que me sorprende es que cuando el grupo municipal, el gobierno municipal, hizo la prueba esta de DigiCity en San José, dijeron sí, salieron las fotos, bueno, la alcaldesa salió haciéndose las consabidas fotos y dijeron que había sido un éxito. Pero nada más, ya no, de ahí no se ha extraído ninguna conclusión, ninguna consecuencia. Digo, bueno, si se ha hecho la prueba será para algo.
con alguna finalidad, ver si efectivamente se puede implantar en Zaragoza. Ya no se volvió a decir nada más. Y por eso yo creo que les ha pillado un poco de sorpresa el que nosotros hayamos hecho esta propuesta. Porque yo creo que correspondería al equipo de gobierno hacer este tipo de propuestas. Y por parte del PSOE sí que nos han llegado en alguna conversación informal diciendo que les parecía una moción muy buena, que les parecía una propuesta muy acertada, y espero que en consecuencia la voten positivamente en el pleno del próximo jueves. Pues estaremos pendientes de lo que ocurre con esta propuesta de movilidad, este autobús que va por la calzada sin necesidad de rieles y con muchos beneficios para la flexibilidad, para la movilidad, para el medio ambiente. Mucho más barato, sí, mucho más barato, en fin. Todo ventajas. Exacto. Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Oye, muchas gracias a vosotros.